Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este problema que es sobre el tema de cinemática, específicamente la de, la interpretación de gráficos. En este caso tenemos la interpretación de un gráfico de velocidad contra tiempo. El enunciado del problema dice lo siguiente. El gráfico de la figura representa el movimiento rectilíneo que describe un cuerpo a tiempo igual a 0 segundos, pasa por la posición x igual a 20 metros según el sistema de referencia elegido. Por lo tanto, pasará nuevamente por la posición x igual a 20 en el instante y tenemos acá la selección, las opciones. Bien, vamos a hacer primero un esquema de la situación donde vamos a poner nuestro sistema de referencia. Vamos a suponer que el eje X apunta hacia el lado derecho y el problema nos informa que el objeto está inicialmente en X igual a 20. La posición inicial del objeto es 20 metros respecto del origen. Es decir, él se encuentra a 20 metros respecto de este punto. Eso es cuando el tiempo vale 0. Bien, del gráfico podemos observar que el objeto se va moviendo desde el tiempo 0 hasta el tiempo igual a 6 segundos. El objeto se mueve con una velocidad negativa al principio hasta los 4 segundos y luego su velocidad se convierte en velocidad positiva. Posteriormente sigue con velocidad positiva pero en forma descendente. Entonces, para poder estudiar este problema vamos a dividir el gráfico en varias regiones. La primera región que voy a estudiar es de 0 a 4 segundos, esta parte de acá. Recordemos que lo importante a la hora de estudiar el gráfico de velocidad contra posición, recordemos que el área que hay acá, el área bajo la curva o el área entre la línea recta y el eje horizontal representa el desplazamiento. Entonces vamos a calcular el área que hay acá de esta figura triangular y eso nos va a decir cuánto se movió el objeto entre 0 y 4 segundos. Entonces el objeto, para calcular el área vamos a utilizar la famosa fórmula de base por altura dividido 2, que es el área de un triángulo. En este triángulo la base mide 4 unidades. Vamos a hacer por acá, por este lado, vamos a poner el área, o sea, el desplazamiento que sufrió ese objeto entre 0 y 4 segundos, es igual a la base por la altura de ese triángulo dividido 2. La base mide 4 unidades. Es esta distancia de acá para acá. La altura es esta distancia, 4 por 8 dividido 2. Base por altura. 32 dividido 2 nos da 16 metros. Bien, entonces, esto quiere decir que desde el inicio hasta 4 segundos después, el móvil se ha desplazado 16 metros. Ahora, como el área está por debajo del eje horizontal, eso quiere decir que el objeto se movió 16 metros en contra del eje X, ¿sí? O sea que fue un desplazamiento negativo. Es decir, si él se encontraba a 20 metros y se desplazó 16, quiere decir que él va a quedar a 4 metros del origen. De acá para acá se movió 16 metros. 20, le resto 16 me da que él quedó en la posición 4 cuando el tiempo es 4 segundos. Ok, bien. Después, nosotros podemos seguir nuestro razonamiento estudiando el gráfico bajo el mismo concepto. Vamos a ver ahora cuánto se desplazó el objeto. Vamos a ver cuánto se ha desplazado el objeto desde 4 segundos hasta 12 segundos.
Para eso lo que tenemos que hacer es de nuevo calcular el área de todo este triángulo, que sería el área, vamos a marcarlo acá, sería el área de esta figura. Bien, entonces, esta figura vemos que tiene una base. La base es toda esta distancia, que es 12 menos 4, 8. 8 unidades de base. Y de altura se ve claramente esta línea, que tiene una altura de 4. ¿Sí? Entonces, esto es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo. 4 unidades. Entonces, desde 4 segundos hasta 12 segundos, el desplazamiento va a ser el área de ese nuevo triángulo, que es base por altura dividido 2. La base dijimos que era 8, la altura es 4 y lo dividimos por 2. 32 dividido 2 me da 16 metros. Entonces quiere decir que el móvil se movió 16 metros desde su posición a los 4 segundos. Es decir, de los 4 segundos se movió 16 metros. Pero como este triángulo está por arriba del eje horizontal, el desplazamiento es positivo. Es decir, en este sistema de coordenadas el objeto se movería hacia la derecha, partiendo de esta posición. Entonces, el móvil que estaba en 4 metros en este momento, se movió 16 metros y regresó otra vez a su posición original, porque de 4 a 4 le sumamos 16, él llegó de nuevo a 20 metros. Es decir, para aclarar la idea, pongámoslo acá abajo en otro sistema de coordenadas, el objeto hizo lo siguiente. Teníamos el objeto en x igual a 20, x igual a 20 al inicio. Él estaba a 20 metros del origen. Y desde 0 hasta 4 segundos, el objeto habíamos dicho que se había desplazado 16 metros. Pero como el triángulo está por debajo, él se movió 16 metros a la izquierda. Entonces, nosotros decimos, el primer paso fue el objeto moviéndose 16 metros partiendo de esta posición. De esta forma, si él estaba en 20 metros y retrocedió 16, él alcanzó una posición de 4 metros, cuando el tiempo vale 4 segundos. Bien, la siguiente parte del problema es cuánto avanzó desde el segundo 4 hasta 12. Sabemos que avanzó porque ahora el triángulo está por encima del eje X. Para saber cuánta distancia avanzó, lo que tenemos que hacer es sacar el área de este triángulo, que se calcula como la base por la altura. Ya vimos que la base vale 8 unidades y la altura vale 4. Hacemos la cuenta, 8 por 4, 32, dividido 2, 16. La diferencia es que ahora el objeto se mueve en el sentido del eje X. ¿Por qué? Porque el triángulo que representa la velocidad en este caso es un triángulo que está por encima del eje X. Es decir, ahora el objeto se va a mover desde la posición que tenía a los 4 segundos, se va a mover hacia la derecha y va a volver a recorrer 16 metros, como lo indica este resultado. De tal forma que él retrocedió 16 metros y regresó 16 metros. Entonces eso quiere decir que transcurridos 12 segundos, el objeto volvió a su posición original, que era x igual a 20. Como dice acá en la respuesta, ¿verdad? La respuesta es: el objeto regresa a la posición x igual a 20
cuando han transcurrido 12 segundos. Bien, espero que les haya sido de su utilidad y nos vemos en próximas oportunidades. Chao.